¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar sobre los temas de actualidad, los temas que más nos afectan. En este día vamos a hablar sobre el tema educativo. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Porque estamos en una transición, independientemente de quién haya ganado y quién no haya ganado, sí hay una transición. Y para hablar sobre este tema vamos a hablar con el maestro Miguel Ángel Martínez Espinosa, experto en materia educativa. Él fue secretario de la Secretaría de Educación, subsecretario en la Secretaría de Educación Federal y secretario de Educación Estatal en el estado de Jalisco. Ya hemos estado en otras ocasiones contigo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por volvernos a hablar. Y pues te cedo la palabra. ¿Dónde estamos y a dónde vamos en la educación? Pues muchas gracias, Marcial, por la oportunidad de conversar sobre estos temas, siempre interesantes, siempre desafiantes, ¿no? Pero más en el momento. Y mira que el momento se presta para dos cosas. Para hacer un balance, justamente acaba de pasar el informe del presidente de la República, ¿no? Es el final de esa administración y el inicio de una nueva. Y en ese sentido conviene hacer un balance y también, eh, eh, digamos, pues señalar que cuestiones, a mi juicio, deberían de ocupar, digamos, el centro de la reflexión para la administración que va entrando, ¿no? Eh, eh, que, por cierto, en tema educativo todavía no da luz de por dónde pensará caminar. Todo hace suponer una continuidad, pero no tenemos bases para asumirla realmente, puesto que no ha habido como tal un discurso sobre el tema educativo ni un pronunciamiento sobre este punto. Acaba de transcurrir pues el informe del presidente de la República y este informe permite ya hacer un balance de lo ocurrido durante estos 6 años de gobierno. Y digamos, los grandes indicadores educativos pues tienen que ver con gasto educativo, por supuesto, pero también y sobre todo con la cobertura que alcanza el sistema educativo nacional y la calidad de la educación que se oferta, ¿no? Son estos tres temas sobre los que brevemente daré algunos datos para Nuevamente, nada luego más para tenernos bien claro, son gasto educativo, gasto ¿no? educativo, eh, eh, Cobertura educativa, que es cobertura la comparación entre los alumnos que deberían de estar en la escuela y los que efectivamente están inscritos, y calidad de la educación, y ¿no? calidad de la educación. Muy bien, Con muy los interesante. referentes con los que se cuentan, ¿no? Porque Sí, puesto que habiendo esta administración quitado los elementos objetivos de evaluación que sistemáticamente se habían realizado en los pasados 12, 15 años, eh, eh, pues se interrumpe, digamos, ese ciclo, pero con lo comparable que puede ser la prueba de PISA. muy bien. Bien, bien, el gasto educativo en general tuvo un incremento, ¿no? Eh, eh, este incremento numérico eh, eh, nos hizo pasar de, eh, eh, perdón, perdí el dato. Bueno, numéricamente, en cantidades brutas, perdimos, digo, ganamos eh, eh, como, como dinero contante. Me vas a ubicar, perdóname, pero déjame ubicar el dato preciso para no fallar. Eh, eh, Pasamos de 1.747 millones de pesos de 2023 a 1.839 millones de pesos en 2024. Si comparamos con el inicio de la administración, estamos hablando de que pasamos de 1.400 millones de pesos a 1.800 millones de pesos en números redondos. Estamos hablando de un incremento de 400 millones de pesos como gasto bruto, digamos, en educación, ¿no? Sin embargo, como porcentaje del Producto Interno Bruto, eh, eh,
tuvimos un decremento de 0,3 puntos porcentuales con relación al 2018. Pasamos de 5,8% del Producto Interno Bruto como gasto educativo a 5,5% del Producto Interno Bruto como gasto educativo. ¿Qué significan estas cifras? Bueno, digo, el gasto en general, todo el gasto del gobierno se incrementó. Se incrementa producto de la inflación y digamos, en cierto sentido, el dato puede ser engañoso. Pero lo que parece interesante, pues, es, digamos, la importancia que para el gobierno tiene el gasto, se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto del país. La aspiración, de acuerdo a estándares internacionales, es que se llegue al menos al 8% del porcentaje del PIB como gasto educativo. Nosotros pasamos del 5,8 al 5,5, lo que quiere decir que nos estamos alejando, si quieres tú, no tanto, pero nos estamos alejando de esa meta de gasto educativo. Y parte de este gasto tiene que ver con el incremento en las becas, ¿no? Claro, Lo que quiere decir que el gasto efectivamente realizado en mantenimiento de escuelas, en preparación de maestros, pues sí sufrió una caída importante, que implica que perdió relativo interés el gobierno, relativo en comparación con los demás rubros de la administración. Digamos, el peso del gasto educativo en el gasto del gubernamental total, ¿no? Esta cifra a mí me parece pues interesante de analizar. Tiene dos perspectivas, pues. Si se analiza como gasto bruto, se incrementó; si ahí se analiza como porcentaje del Producto Interno Bruto, sufrió un decremento. El gasto bruto hay que analizarlo desagregando los componentes de becas que no son propiamente gasto educativo, sino gasto más bien social, y habría que entrar a detalle, para lo cual no hay cifras desagregadas de cuánto se gastó efectivamente en preparación de maestros, en reparación de escuelas, en materiales y equipamiento de escuelas. En materiales educativos, etcétera, ¿no? Eh, digamos, una conclusión preliminar, digamos que podríamos decir que estamos estancados en términos de gasto educativo, ¿no? Para decirlo, tratando de no ponerle ningún sesgo a estas cifras, ¿no? Pero el tema no está propiamente en el gasto, ¿no? El tema está en los otros dos indicadores. Eh, Conforme a las cifras oficiales, eh, el sistema educativo nacional pasó de una matrícula en educación básica, perdón, en educación total, de 35,908,000 alumnos a 34,809,000 alumnos. Es decir, perdimos 1 millón de alumnos a lo largo, en la comparación entre la inscripción que hubo para el ciclo 2017-2018 respecto de la inscripción que hubo para el ciclo 2023-2024. Y uno podría decir que esto podría deberse en alguna medida a los movimientos demográficos, pero no es así. Las mismas cifras oficiales nos dicen que la cobertura o el descenso de la matrícula sí, eh, está relacionado con un descenso también en la cobertura, ¿no? Eh, en 2017-2018, de cada 100 alumnos que debían estar inscritos en el Sistema Educativo Nacional en educación básica, 93,1 estaban inscritos, ¿no? Es decir, teníamos una cobertura del 93,1%. Pero para el ciclo 2023-2024, la cobertura pasó a ser de 89,8%. Es decir, perdimos 3 y
puntos porcentuales o 3 de cada 100 alumnos menos tenemos en el sistema educativo nacional de los que deberían de estar inscritos. Entonces, quiere decir que menos alumnos están yendo a educación básica a tomar clases en las escuelas. Y esta cifra sí es muy preocupante porque si la expectativa de un país o para un país competitivo tendría que ser que todos los alumnos terminaran al menos la educación obligatoria, que es la media superior, que todos terminaran la prepa, para decirlo fácil, pues aquí, digamos, ya tenemos que 7 de cada 100 personas, de 7 de cada 100 personas en la edad de cursar preescolar que teníamos para el ciclo escolar 2017-2018, hoy 10 de cada 100 personas que debieran estar cursando en la escuela no están inscritas. Y lo que nos dice primero es que todo este incremento de las becas no está correlacionado con la inscripción en las escuelas. Es decir, otorgar becas universales o casi universales a quienes debieran estar en el sistema educativo no está contribuyendo a que haya más alumnos inscritos en la escuela. Y este es un tema a pensar, pero no es un tema que esté reflejado de ninguna manera en el informe de gobierno ni en ninguna de las políticas públicas oficiales. Parece no ser un tema de preocupación, puesto que no hay programa, acción o recurso alguno que esté direccionado a aumentar la cobertura en el sistema educativo. Y cobertura no es falta de espacios educativos, no necesariamente, pues. Sí puede serlo, pero no necesariamente. Sobre todo, inscripción de alumnos, probablemente muchos de ellos perdidos durante la pandemia, pero después de la pandemia la tendencia del sistema educativo nacional no es a recuperar alumnos, sino a seguirlos perdiendo. Y ese es un tema de altísima preocupación para los observadores, que parece no ser un tema de altísima preocupación para el gobierno. Sí. Particularmente, pues, preocupa la casi desaparición del sistema de educación inicial, ¿no? Digamos, todo lo que es educación temprana previo al preescolar, que a lo largo de este sexenio pues, han desaparecido 1,211 escuelas, y esto representa el 40% de las escuelas de educación inicial en el país, y el gobierno solo creó 2 escuelas de este mismo nivel durante 6 años. Es decir, educación inicial, que es de acuerdo pues, a todos los expertos en educación, es un tema, es un momento básico, digamos, en el desarrollo de las personas. Representa un retroceso muy importante, muy grave en el país, ¿no? Digamos, las tasas de escolarización pues solo aumentaron en educación superior, pero quedaron muy lejos de la meta. Y en el resto de los niveles educativos decrecieron, lo que quiere decir que a mediano y largo plazo tampoco podrán aumentar las tasas de escolaridad en nivel superior, puesto que no tendrá el país suficiente número de graduados. Si no se inscriben y se gradúan de primaria, de secundario, de prepa, no se podrán inscribir a la universidad, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Digamos, estos temas son para mí de una altísima preocupación. Ya habíamos advertido en una conversación anterior que con, como efecto de la pandemia no se generó ninguna política pública clara para recuperar a los alumnos que habían abandonado el sistema educativo nacional, ¿no? Pero parece que, digamos, las secuelas de esta inacción del gobierno pues, alcanzan extremos de mayor preocupación, puesto que no solamente en ese momento dejaron de inscribirse y abandonaron la escuela, sino que han seguido aumentando o disminuyendo las tasas de cobertura, aumentando el número de alumnos que están fuera de la escuela, por lo tanto disminuyendo las tasas de cobertura. Claro. Este tema me parece muy preocupante.
No, perdón que te interrumpa. O sea, realmente el énfasis, cuando uno piensa dónde estamos y a dónde vamos, voy a confesar que espontáneamente yo me sentía inclinado a pensar sobre todo en la calidad educativa y los contenidos. Pero lo que nos estás mostrando nos señala varios ángulos que son extremadamente importantes porque, y que no los tenía al menos yo tan a flor de piel, primero, donde está el dinero va a estar el interés. O sea, donde Por está el supuesto. recurso va a estar el interés. No es que el dinero haga la educación, pero si no se faculta al sistema educativo con recursos, o cómo se faculta el sistema educativo y con qué recursos, pues va a significar qué es lo que va a ser posible llevar adelante. Y claro, o sea, las cosas son consistentes, no solamente el recurso, sino también el alcance nos muestra que una cosa va con otra. Tampoco hubo pues una priorización de la educación en México, lo cual, si lo vemos desde el ángulo económico, como también señalas, es extremadamente grave porque si México es un país atractivo para, eh, para la inversión extranjera e incluso como desarrollo interno, sobre todo por mano de obra calificada con un costo competitivo, pues no va a haber la obra de mano calificada si no existe las personas con las calificaciones elementales de sumas, restas y multiplicaciones y divisiones para hacerlo. No, por Digo, por supuesto. pintarlo de alguna forma. Este es muy, muy interesante y como dices tú, es preocupante. Sí, mira, digo, para decirlo con otro dato, ¿no? Si ya antes del inicio de esta administración, la tasa, digamos, de graduación de quienes por cumplir 18 años debieran terminar la prepa era apenas del 40%, es Sí, decir, menos de la mitad de los jóvenes en edad de terminar la prepa la terminan en este país, pues si estos indicadores continúan, esa tasa va incluso a disminuir. ¿No? Y eso es muy preocupante pues, en términos de oportunidades de las personas. ¿No? Digamos, los niveles de ingreso de un muchacho o una persona adulta que con o sin preparatoria son radicalmente distintos. ¿No? Los empleos a los que pueden aspirar son radicalmente diferentes. ¿No? Y eso limita el desarrollo individual de las personas, pero también limita la competitividad del país. ¿No? Eh, eh, Porque no podemos aspirar a ser país que desarrolle tecnología eh, si no tenemos tasas de graduación mayores y si no las aumentamos en áreas de ingeniería, etcétera. Y eso no va a ocurrir con la política actual. Entonces, eso nos condena a ser manufactureros, ¿no? A ser mano de obra barata y eso es muy grave para el país porque limita el desarrollo. En fin, ese es muy importante. Y luego le aumentas lo que ha ocurrido con el tema de la calidad de la educación. Eh, Desafortunadamente para el país, eh, digamos, como fruto de la satanización que tuvieron los mecanismos de evaluación por la forma en que se presentó la evaluación en la administración anterior, la de Peña Nieto, ¿no? Que en general el gremio magisterial la sintió como agresiva por el amago de perder el trabajo si no pasaban las evaluaciones, etcétera. La presente administración, para congraciarse con los maestros, desapareció los mecanismos de evaluación. Las pruebas estandarizadas que, que se aplicaban universalmente a los alumnos de educación básica desaparecieron. Entonces tenemos pocos referentes en materia de evaluación y una manera muy precaria de saber dónde estamos parados. Esa es la verdad, ¿no? Pero sí tenemos, afortunadamente, México siguió participando en la prueba de PISA y ese es un indicador objetivo. No es como las pruebas que aplicaba la Secretaría de Educación Pública, no es una prueba universal, es decir, no se aplica a todos los alumnos del sistema educativo, es una prueba muestral, pero se aplica a una muestra significativa de alumnos que tienen 15 años de edad y que por lo tanto están entre la secundaria y la preparatoria y mide comprensión lectora, matemáticas y ciencias, tres temas, ¿no? Como todos sabemos. Es la prueba de PISA que se aplica además
en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y algunos otros países, ¿no? Entonces, ¿qué datos nos presenta de evaluación de PISA? Que además se aplica cada 3 años, no es anual, ¿no? Bueno, la prueba de PISA aplicada en el 2022 presenta retrocesos en todos sus indicadores, en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. Y retrocesos muy importantes que en algunos de los casos nos devuelven a periodos anteriores al 2006. Es decir, en términos de resultados, pues estamos retrocediendo 15 años en materia de evaluación con indicadores objetivos de los que se dispone. Es más aún, entre 2018 que fue la anterior aplicación, y 2022, pasamos de, por ejemplo, en comprensión lectora de tener 420 puntos en promedio a tener 415 puntos en promedio en este indicador. En ciencias pasamos de 418 más o menos a 410. Y en matemáticas el descenso es más alarmante porque pasamos de 408 a 395 de resultado en prueba de matemáticas, de acuerdo a la evaluación de PISA. Eso me parece que es un dato muy alarmante, sobre todo si se liga con la manera tan precaria o tan pobre que los nuevos libros de texto tratan el tema de las matemáticas como un contenido no tan estructurado, no tan formal. eh, y parece que el gobierno no se ha hecho cargo de lo que está sucediendo en materia de resultados. Parece que el gobierno, como en muchas otras cosas, navega sin brújula, navega por intuición de quien está al cargo. Y esto me parece muy grave porque está afectando de manera significativa el desempeño de los estudiantes medido a través de pruebas estandarizadas, ¿no? Digo, aquí no estamos no estamos inventando los datos, son datos de PISA, ¿no? Y los datos sobre cobertura, sobre gasto educativo, etcétera, son gastos oficiales que aparecen tanto en el informe de gobierno como en la página de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Son datos objetivos. Aquí no hay manera de decir otra cosa, ¿no? No hay otros datos, además. O sea, aquí no se puede decir yo tengo otros datos. No hay otros datos. Estos son los datos. Y los datos arrojan un retroceso en cobertura y un retroceso en calidad de la educación, lo cual parece muy grave. Este retroceso no necesariamente es atribuible, no todavía, al cambio de paradigma en el sistema educativo, al cambio de los planes y de los libros de texto. Los libros de texto apenas se aplicaron el ciclo escolar pasado y la evaluación se hizo en el 2022. Pero conociendo como conocemos tanto planes como libros de texto y materiales educativos, no se ve que en ellos esté reflejada lo que debiera ser una preocupación de todos porque los alumnos logren más, ¿no? Digo, creo que el nuevo modelo educativo está muy influido por Paulo Freire, ¿no? Cuyo enfoque principal es lograr, lo cual me parece muy loable y tiene que ser un objetivo de la educación, lograr que las personas sean libres. Es una educación para la libertad, etcétera, y eso está muy bien. Pero además de ser libres, las personas debieran ser capaces al terminar la educación básica de tener comprensión lectora, de entender lo que leemos, porque si no, no podemos ser libres. De tener capacidad de razonamiento matemático, porque si no, no podemos aspirar a un empleo bien remunerado y por lo tanto no podemos ser libres o no podemos proseguir nuestra educación, ¿no?
La incapacidad, la precariedad en el razonamiento matemático limita la capacidad de los alumnos a inscribirse en educación superior. Es una de las causas principales del abandono escolar desde la secundaria y en la preparatoria. Pues estos indicadores a mí me parecen terribles porque no ayudan ni siquiera a cumplir el propósito central que está en la narrativa de la nueva escuela mexicana, ¿no? Con el tema de la invitación a que se construya en colectivo y se construya hacia la libertad. Una persona que tiene un empleo precario no es una persona libre. Una persona que no es capaz de comprender lo que lee no puede aspirar a ser una persona libre. Digamos, los elementos básicos de la educación no son, como equivocadamente lo ve la nueva escuela mexicana, como una faceta o una imposición del mundo neoliberal a los alumnos. No, es parte de la misma educación. La persona en su formación para su libertad, para su desarrollo, necesita comprender lo que lee y necesita tener capacidad de razonamiento matemático y apertura a las ciencias. Si estas tres cosas no las logra, lo demás eh, pues es ilusión, ¿no? Y creo que el error es de origen porque Paulo Freire, que es un gran educador, no es un educador de niños, no es un pedagogo, ¿no? Es un educador de adultos. Su tema fue la alfabetización de adultos, ¿no? En el Brasil. Ese es su origen y ese es su trabajo, pero no es un pedagogo, ¿no? No tiene comprensión o no se puede extrapolar lo que él propuso para adultos a la formación de los niños, al proceso formativo de los niños, a la formación de sus estructuras mentales, sus estructuras de pensamiento que les permitan actuar con libertad, ¿no? O sea, las cifras me parecen muy preocupantes. Digo, para decirlo como balance del sistema educativo, digo, con datos oficiales el balance no es positivo, ¿no? No lo es en ningún sentido. Claro. ¿Y qué nos puedes hablar sobre, ya hay nombramiento de nuevo secretario de Educación, en algo puede influir acerca de hacia dónde vamos? Bueno, debería, ¿no? El perfil de Mario Delgado es un perfil político. Digo, sin embargo, él fue ya secretario de Educación en la Ciudad de México. Pero hay que decir una cuestión, ¿no? La Ciudad de México, pues, mm, no tiene administración de escuelas de educación básica, ni media superior ni superior, ¿no? No tiene sistema educativo propio. El sistema educativo de la Ciudad de México es el sistema federal. Las escuelas todas son de sostenimiento federal, salvo algunas escuelas preparatorias y alguna participación marginal en la educación superior, pero no tiene ninguna escuela de educación básica, ¿no? Entonces, digamos, es un nombramiento, el de secretario de Educación de la Ciudad de México, con todo respeto, pues es una cartera más de orientación, de definición política que realmente de operación del sistema educativo. Mario Delgado no tiene experiencia operando el sistema educativo porque nunca ha tenido sistema educativo a su cargo. Eso hay que decirlo en primer lugar. En su paso por la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, se recuerda y se puede googlear incluso, por la pretensión de elaborar un libro de texto con el propósito de distribuirlo en las escuelas de educación básica sobre educación sexual con elementos, pues digamos, por lo menos muy polémicos en su tiempo, ¿no? Distribución de libros que no se hizo porque las escuelas estaban a cargo del gobierno federal y no hubo esa distribución de ese material. Pero propiamente en materia educativa no le conozco realmente cuál vaya a ser la orientación de su línea política y de actividad. Y su cargo anterior, el de presidente nacional de Morena, pues da un elemento de preocupación de si sobre el uso de la Secretaría de Educación Pública como una herramienta política más que siguiendo el propósito de la Secretaría de Educación, que tendría que ser mejorar la calidad de la educación y lograr que la educación llegue a todas las personas, ¿no? Sería, digamos, lo elemental.
no se ve así, ¿no? Digo, yo espero estar equivocado honradamente. En el sistema educativo, el secretario de Educación tiene un peso importante sin duda, pero tiene el sistema educativo una tradición larguísima de personas que más allá de los cambios de administración sostienen eficazmente o con algún grado de eficacia el sistema educativo nacional, ¿no? Y ojalá miren con cuidado, digamos, los grandes indicadores, ¿no? Yo esperaría que hubiera, más allá de los temas ideológicos por los que se pretenda caracterizar la administración, dos preocupaciones que tuvieran en mente para mí serían claves. Mejorar la cobertura, ¿no? Hacer algo por recuperar a los alumnos que el sistema educativo nacional está perdiendo, ¿no? Que las becas no son suficientes, eh, que muy probablemente la orientación de estas becas tampoco esté dirigida bien a garantizar la permanencia de los alumnos, la asistencia de los alumnos a la escuela. Y por otro lado, a mejorar los resultados en estos tres indicadores educativos, por lo menos los medidos por la prueba de PISA, ¿no? Mejorar la comprensión lectora, ¿no? Digo, el sistema educativo tiene memoria y espero que se vuelva cosas que fueron muy valiosas en el pasado. El Programa Nacional de Lectura, las bibliotecas de aula, las bibliotecas escolares, la encuesta nacional de lectura como modo de ir viendo cómo se comportan los hábitos lectores de los alumnos. Sin hábito de lectura no hay comprensión lectora. Entonces, una preocupación básica es que el sistema educativo nacional se vuelva hacia la comprensión lectora. Aunque los textos que lean sean de Gramsci y de Marx y de lo que quieran, pero que lean, ¿no? Y que comprendan lo que leen. Un segundo elemento que debiera estar presente en la preocupación de todos es el razonamiento matemático, ¿no? Ya de suyo el sistema educativo tenía problemas con el desarrollo del razonamiento matemático en los alumnos. Este era el peor indicador de los medidos, no solo por la prueba de PISA, sino por las pruebas estandarizadas locales en las, etcétera. Pero ojalá este resultado, aunque no se diga públicamente, sí se corresponda con una política educativa que mejore o tienda a mejorar los resultados, los desempeños de los alumnos en comprensión, en pensamiento matemático. Y lo tercero, la apertura hacia las ciencias, ¿no? Este mundo es el de la tecnología. Si no hay desarrollo de tecnología, no hay competitividad del país, el país se vuelve manufacturero. Y el desarrollo de tecnología está relacionado con las vocaciones a las ciencias. Si la escuela no despierta vocaciones para las ciencias, no va a haber desarrollo de estas actividades. Y bueno, las preocupaciones que van en torno de lo ideológico, pues ojalá también se desvanezcan. Yo veo en este momento que ojalá pase, este momento de la transición, un momento, digamos, de una muy peligrosa soberbia de quienes ganaron la elección, que les hace creer que el haber ganado como ganaron esta elección pasada les da derecho a imponer su punto de vista sobre todos los demás. Si esta soberbia se extiende a lo educativo, eh, eh, la escuela perderá su aspiración a ser universal, a reconocer la pluralidad de maneras de pensar y a respetar al que piensa distinto. Y tenderá a imponer el punto de vista en lo educativo, digamos, casi diríamos, a troquelar a los alumnos o a modelarlos conforme la ideología de quien esté a cargo del sistema educativo nacional. Y esto no es lícito para nadie, ¿no? No fue lícito cuando gobernaron otros partidos, no lo es lícito ahora, ¿no? Eh, eh, la, la, la tolerancia, el respeto, la apertura al que piensa distinto, el reconocimiento de la pluralidad, el reconocimiento de la libertad de creer o no creer, de la libertad de los padres y su derecho
a influir en la educación de sus hijos, a orientarles sobre el cuadro de valores, etcétera, son temas fundamentales que ojalá, digamos, este momento inicial que se aprecia como de soberbia de quienes llegan al poder, pase pronto y una vez instalado el nuevo gobierno, pues permita apertura hacia otras maneras de pensar y otros estilos. Pero en este momento mis preocupaciones están con, centradas en los datos que sí son objetivos, en la pérdida de alumnos del sistema educativo y en la pérdida de calidad de la educación que está claramente reflejada en las evaluaciones y en las estadísticas oficiales. Y volviendo al tema del perfil del secretario de Educación, bueno, tradicionalmente también en otros sexenios muchas veces va asociado a la relación con sindicatos. Es decir, bueno, es lo que se entiende, ¿no? Que son posiciones no tanto por la materia educativa, porque para eso puede haber subsecretarios y un enorme, pues, equipo que pueda atender lo técnico de la educación, pero el puesto del secretario, al menos así se ha percibido tradicionalmente, es el puesto del que va a atender al magisterio, ¿verdad? Y pues va a hacer las negociaciones necesarias para que este gran gremio, ¿no? De una labor muy noble, pero pensando en sus líderes, en los líderes del gremio, pues pueda haber una relación amigable, ¿verdad? Con la administración en turno. Entonces, pues sí, o sea, tiene sentido, lo estoy diciendo yo para que no, pero tiene sentido. Pero lo comparto, ¿eh? Sí, tiene sentido que se coloque un perfil que nominalmente ha tenido experiencia en área de educación, es decir, no es que no haya estado en educación, estuvo en educación en Ciudad de México, pero que fundamentalmente es un puesto de operación política de la Administración Federal con el gremio magisterial. Es algo que ha sucedido históricamente, es algo que vuelve a suceder, ¿no? Es la lectura que intuiría que es la que se está dando, se está buscando con el puesto. A diferencia de lo que Sí, podría pasar en otros ramos de la administración federal, ¿verdad? sí, y mira que el momento en el sentido que tú lo apuntas, pues es favorable al gobierno entrante, porque hay una alineación entre la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con el gobierno, ¿no? O Claro. sea, digamos, en esto, opinión mía, no tuya, ahora sí, a la inversa, ¿no? En esto se están recuperando eh, los controles corporativos del partido gobierno, porque ya no es el partido en el gobierno, es el partido gobierno, a través de las estructuras corporativas sindicales. Esto claramente está ocurriendo en el sector de la educación, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está alineado con el gobierno, sí o sí, con el partido que está en el gobierno, sí o sí. Sí. Tiene que estar. O sea, y si quien está en el gobierno dice no está, pues va a hacerlo, va a operar lo que tenga que operar para que sí esté. Así es. Así es. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. No sé si quisieras hacer como una síntesis en un minuto, o sea, conclusiva de tu ponencia para quien se haya incorporado a la mitad, para quien quiera tenerlo así en un golpe de vista. Bueno, en un golpe de vista, hace tiempo le pregunté a Francisco Mayorga Castañeda, que fue secretario de Agricultura. Ujú. Dije, Oiga, si usted volviera a tomar el cargo y lo hiciera todo de nuevo, olvidándose de todo lo que hizo, ¿cuáles serían sus preocupaciones fundamentales? Y él dijo, sin duda, agua, electricidad y caminos. Lo redujo a 3 palabras, ¿no? Bueno, queriendo hacer lo mismo, yo diría, las preocupaciones centrales del sistema educativo son o están asociadas a los grandes indicadores, ¿no? Cobertura y desempeño y calidad en la educación. Eh, eh, en estos dos rubros, la administración actual, la saliente, se ha equivocado. La cobertura educativa ha disminuido y también ha disminuido la calidad de la educación. Esperamos que el nuevo gobierno
centre su visión en estos dos grandes indicadores, perdón. Que todos los que están en edad de cursar la escuela estén inscritos y que en el aula se cumplan los objetivos centrales del proceso educativo, es decir, que la educación sea de calidad, ¿no? Que todos los alumnos, cuando lleguen a ser adultos, tengan capacidad de insertarse en el mundo con mejores herramientas, comprendan lo que leen, puedan comunicarse, dialogar, comprender, relacionarse asertivamente con las personas, que sean capaces de hacer razonamiento matemático, de realizar no solamente operaciones fundamentales, sino cálculos más elaborados que les permitan manejar, por ejemplo, mejor su economía, ¿no? Eh, eh, o descifrar operaciones más complejas y que tengamos más vocaciones para la ciencia y la tecnología. Pero todo esto no se logra si no se logra lo básico, que todos vayan a la escuela y que la educación que se imparte sea de calidad. Y bueno, el debate sobre la orientación ideológica de la educación, supongo que yo que será un debate permanente durante toda la administración. Pero por lo pronto, lo que no es discutible es lo que sí o sí el sistema educativo tiene que lograr. Todos en la escuela y todos con calidad de la educación en el aula. Muchísimas gracias, Miguel Gracias a Ángel. ti. Bueno, hablamos con el maestro Miguel Ángel Martínez Espinosa, experto en educación, acerca de dónde estamos y a dónde vamos en la educación en esta nueva administración federal. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti.